y ya irán participando el resto de socias y socios. Pues hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, y sobre todo muy interesante ahora que se nos acerca la Navidad. Y esto tiene aplicación pre-Navidad y post-Navidad. Y además es la primera parte de un webinario. Luego vamos a hacer posteriormente otro webinario. Y esta primera parte yo os rogaría que os quedéis bien con la cantinera porque os va a ser de mucho provecho para cuando hablemos, cuando hagamos la segunda parte del webinario. ¿Vale? Quedaros bien. Y además eso es que vamos a hablar de las bases de la salud, ¿no? Realmente. De lo que nos hace enfermar y lo que no nos hace enfermar. Vamos a hablar de la detoxificación y la regeneración del organismo. Ya sabéis, desgraciadamente, que hoy en día, cuando comemos, cuando bebemos, cuando respiramos, nos hartamos de meternos toxicidad en el cuerpo. Todo nos comporta toxicidad. Nos hemos conformado una sociedad, un modus vivendi, un entorno medioambiental que desgraciadamente cualquier cosa nos aporta residuos que nuestro cuerpo tiene que lidiar con ellos y tiene que saber eliminarlos al exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando comemos, como ahí veis, cuando tomamos alimentos, pues los alimentos que tenemos ahora no son los que había hace 100 años, que en el cortijito tenías un huertecito, los cultivabas tú y eran alimentos pues muy sanos, eran unos tomates muy sanos, eran unos calabacinos muy sanos. Hoy en día, pues los alimentos que tenemos en los supermercados y que tenemos a nuestro acceso, salvo excepciones, excepcionalmente personas que son privilegiadas de la vida, pues tienen azúcares añadidos, tienen grasa trans, elementos transgénicos, colorantes, glutamato, nitrato patológico del dañino, aspartamo, antioxidantes de síntesis, el pescado con sus metales pesados, las hormonas en la carne que son de producción intensiva, que no son de pastoreo. Y claro, y si nos vamos al aire de las ciudades, pues no os digo nada, ¿no? Yo siempre pongo como referencia la ciudad de Granada, cuando subes al Suspiro del Moro y ya ves todo Granada en una panorámica preciosa, pues se ve como una nube negra por encima, ¿no? Que en Granada llaman la boina de Granada. Eso es una nube negra, pero no es una nube, es porquería, es contaminación, es cantidades de plomo, de cadmio, de monóxido de carbono, de ozono, de dióxido de nitrógeno, en concentraciones que son tóxicas, porque encima se remansan ahí en el valle que es Granada, y eso pues es en todas las capitales prácticamente, ¿no? Y esas concentraciones tóxicas de esos principios activos, de esos químicos, afectan a los pulmones, a la patología cardiovascular, afectan al hígado, y cómo no, cuando hablamos de medicamentos, porque ya no es la prescripción que tenga tu médica o tu médico cuando necesitas una medicación, que ahí está y para eso hace falta, ¿no? Sino ese mal hábito de autoprescripción que tenemos, al menos lo que yo conozco en España, de que a fulanita le ha ido bien una cosa para la salud y yo me la compro en la farmacia, ¿no? Cada vez menos, pero desgraciadamente hay muchos productos que no requieren, son de síntesis, que no requieren receta, y eso influye en que dejan muchos residuos tóxicos en el cuerpo. No es lo mismo que nuestro hígado procese una molécula de manzana o de naranja que lleva 10.000 años en contacto con ella y tiene unas cadenas metabólicas para procesarla, que una molécula de síntesis de laboratorio que lleva 15 años en el mercado y nuestro hígado se satura, se atasca en ese procesado y en esa inactivación de esa molécula química, ¿no? También, ya menos, pero en mi zona, yo hablo un poquito por la referencia de mi zona, en Motril, ya sabéis que es la ciudad de la eterna primavera. Aquí se están haciendo parrilladas, frituras, quemando la carne de mala manera hasta en diciembre. ¿Por qué? Porque el clima lo permite, ¿no? Entonces, claro, una cosa es hacer a la brasa una carne y otra la forma con la que habitualmente se hacen las parrillas, en la cual cuando tú pones la carne sobre el fuego rezuma esa grasa que se quema automáticamente con las brasas y salen unos humos que impregnan otra vez la carne, ¿no? Esos humos son ricos en aminas heterocíclicas, que son unos compuestos químicos que son prooxidantes, que son proinflamatorias y en definitiva son hasta procancerígenas en estudios constatados científicamente, ¿no? Los contaminantes internos, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro metabolismo
cuando nosotros cuando vivimos, cuando dormimos, cuando comemos, cuando respiramos, nuestro metabolismo genera también residuos, porque somos una máquina que mete unos nutrientes y genera unos desechos. Entonces, en ese procesado se generan colesteroles, radicales libres, hormonas esteroideas que tenemos que desecharlas y un montón de residuos metabólicos, pues que también es una sobrecarga para nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene que eliminar. Y cómo no, el agua. El agua ya no es que tenga flúor, que tenga cloro, que en muchas ocasiones pues es tóxico, ¿no? Cada vez se está cuestionando más la necesidad de flúor o las cantidades que se están metiendo de flúor y de cloro en el agua potable, ¿no? Que más de una ocasión hablamos de agua casi insalubre, ¿no? Pues recientemente, pues a 2 semanas, ha salido en los medios de comunicación de España que ha habido algunas poblaciones que tenían que beber pues, de una cisterna, de un camión cisterna que le llevaba el agua porque había prohibido las alcaldías el consumo de agua corriente de los grifos. ¿Por qué? Porque estaban contaminadas con benceno, joder, que el benceno produce leucemia en la sangre. Pues el benceno, a determinadas cantidades, se utiliza también para purificar el agua. Fijaros qué contrasentido, para hacer agua bebible. También el aporte de arsénico en las aguas, el aporte de plomo por las cañerías antiguas que hay en muchos sitios. Entonces, el agua corriente pues, es una fuente también de ingreso de toxicidad y de residuos a nuestro organismo. Y, cómo no, el estrés. El estrés, ya hemos hablado muchísimas veces, que el estrés es una fuente de oxidación. El exceso de estrés genera muchos radicales libres en nuestro cuerpo que acelera totalmente el envejecimiento, ¿no? Y eso, ya digo, está constatado con estudios de que acorta los telómeros de los cromosomas, que es lo que permite la longevidad o la no longevidad, ¿no? O el acortamiento de la vida. O sea que estamos sometidos pues, a muchos, en el día a día, a muchas circunstancias que nos provocan un acúmulo de residuos internos o por vía externa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ponemos solución a esto? ¿Qué solución? Si hay un problema, tenemos que intentar ponerle solución. Pues bueno, una opción que se ha postulado es decir, oye, pues mira, voy a intentar, el que pueda, tomar alimentos ecológicos, carne criada en pastos, las frutas y las verduras de la huertecita que se vende en el establecimiento, en el ultramarinos que hay debajo de casa, que vende cosas del agricultor del pueblo, tal y cual, o me voy a vivir al campo, mejor. En el campo, pues oye, pues ahí no hay tóxicos de la ciudad, no hay tóxicos, entonces igual estoy mejor. Vale, muy bien. Pues mirad, os pongo una experiencia, un estudio, ¿no? Más que estudio, es una experiencia que ha hecho una asociación belga que está muy implicada en el tema de la protección medioambiental, se llama Generaciones Futuras, y ha cogido a los gerifaltes políticos más importantes en el campo que están muy implicados en el campo de la defensa de la naturaleza, de la alimentación saludable. Entonces se supone que estas personas pues cuidan, predican con el ejemplo, ¿no? Cuidan su forma de vida, cuidan su alimentación, intentan estar exentos de tóxicos en ese entorno. Pues fijaros la sorpresa cuando Generaciones Futuras analiza en el cuero cabelludo y el pelo de estos defensores de la naturaleza. Me encuentran 150 pesticidas diferentes, 3 bisfenoles diferentes, 13 ftalatos y 32 policlorobinoles, que son elementos disruptores endocrinos, son tóxicos, algunos procancerígenos. Es decir, que nadie estamos a salvo ya. Ya es que aunque te vayas al campo estás a salvo. De hecho, como botón de muestra, es que se ha encontrado DDT, que es un tóxico que hoy está prohibido, un insecticida que hoy está prohibido la comercialización, aunque sé que se comercializa bajo manga. Se ha encontrado, ¿sabéis en dónde? En el hígado de los osos polares. Si dices, ¿cómo ha llegado el DDT al Polo Norte? Si es que no vive nadie. ¿Qué van a desinfectar en el Polo Norte?
¿Qué malas hierbas van a matar? ¿Qué insectos van a matar en el Polo Norte? Si es que no hay nada que matar. Pues hasta el hígado de los osos polares se ha encontrado DDT. Por eso digo que ya no estamos nadie a salvo de este medio ambiente que nos hemos generado, ¿no? Porque somos nosotros, el ser humano, el que se ha generado estas circunstancias. Entonces, claro, otra opción, dices, oye, pues mira, me encierro en casa, cal y canto, y no salgo de casa. Error, craso error. Porque el aire interior de las casas contiene más tóxicos que el aire exterior. Encima, en los hogares modernos hay de 2 a 10 veces más compuestos orgánicos volátiles tóxicos que en el aire libre del exterior de las casas, incluso en una ciudad. En casas se han catalogado unos 900 sustancias químicas. Por ejemplo, el formaldehído, que es cancerígeno, que está en los muebles, en la madera, en los muebles de madera. Y algunos son necesarios porque, por ejemplo, tenemos retardantes de llama del colchón, que son compuestos químicos, disruptores endocrinos, pero claro que es necesario porque si hay un fuego y tú estás dormido, pues esto te puede permitir, este retardante de llama del colchón, salvar la vida, ¿no? O productos de limpieza. Estamos rodeados, mirad la fotito que he puesto aquí, rodeados de productos de limpieza más o menos tóxicos, más o menos perjudiciales, pues ahí están. O sea que ni dentro de casa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sacado unas cifras que nos habla de que el aire exterior, la contaminación por el aire exterior, fuera de nuestra casa, produce 7 millones de muertes al año. Es a nivel mundial, a nivel mundial. Es decir, 1 de cada 8 personas que se mueren en el mundo son debidas directamente a la contaminación del aire exterior. Y 2 millones de muertes prematuras son debidas a la contaminación del aire interior de nuestras casas. Eso lo hizo una entidad independiente, está por encima de las naciones, que es la Organización Mundial de la Salud. O sea, es una advertencia. Pero ya no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que son valores que dentro de la gravedad pues son suaves. Para lo que nos cuenta, por ejemplo, un estudio que no lleva 2 años en el mercado, de la Universidad de Maguncia en Alemania, que esto nos atañe directo a todos los europeos, tanto portugueses como españoles, de que este estudio que ha sido publicado en esta revista de prestigio, nos habla de cómo hay 800.000 muertes prematuras al año en Europa, debidas a la contaminación medioambiental, al entorno contaminado en el cual vivimos. ¿Y esto qué supone? Una disminución de la expectativa de vida de todos los europeos, los que están malos y los que no están malos, de 2 años. Una disminución de la expectativa de vida, cuando lo normal es que cada vez vayamos aumentando esa expectativa de vida. El 40 al 80% de esas muertes será debida a enfermedades cardiovasculares. ¿Y sabéis por qué se producen? Porque en el ambiente hay muchísimas partículas finas en el aire que penetran dentro de nuestro organismo cuando respiramos, a través de los pulmones. Lo mismo que entra el oxígeno. Entran esas partículas que son tan finitas que penetran en el torrente sanguíneo y se van acumulando en nuestro cuerpo. Vamos haciendo un estercolero dentro de nuestro cuerpo. Y del 30% de esas partículas, ¿sabéis de dónde viene? Del tráfico rodado. Es decir, del ferodo de los frenos de los coches y del desgaste que tienen las ruedas al roce con el asfalto. Casi nada. Para que luego se critique el Madrid Central y tal. Está dando salud el Madrid Central a nuestros ciudadanos cuando se produce eso en una capital. Hay que tender a lo que es la peatonalización de los centros urbanos y articular las medidas para que puedan los hosteleros y demás beneficiarse también de esta peatonalización, ¿no? Esto es un ejemplo más actual, más realista, el estudio de la Universidad de Maguncia de los datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, como no vamos a dejar de respirar, como no vamos a dejar de beber, como no vamos a dejar de comer, lo que tenemos que hacer es limpiar y regenerar regularmente el interior de nuestro cuerpo. Tenemos que asumir que
es el medio ambiente que nos hemos dado, es el entorno que tenemos, el de la ciudad fundamentalmente, y en el campo por extensión también el ejemplo de nuevas generaciones, o sea, de generaciones futuras, perdón, de la asociación belga, como incluso personas que se supone que son más ecológicas también tienen este problema. Entonces, si nos duchamos diariamente, ¿por qué no lo hacemos por dentro? Antiguamente se hacía, lo que pasa es que hemos desconectado totalmente con la naturaleza. Antiguamente la gente se purgaba. De hecho, por ejemplo, el Ramadán es una forma de purga, la abstinencia de carne en la Semana Santa es otra forma de purga, son formas de depuración, van más allá del significado religioso, ¿no? Y antes los antiguos sí que hacían depuraciones, tomaban hierbas, se limpiaban. Los animales se purgan, nosotros somos animales. Lo que pasa es que, insisto, hemos sacado los pies del tiesto, nos hemos desligado totalmente de la naturaleza, creemos que no somos elementos dentro de la naturaleza y somos lo mismo que los perros que comen de vez en cuando hierba y se purgan, o determinados loros que comen tierra y se purgan por dentro porque sus alimentos son relativamente tóxicos de determinados loros que hacen esta práctica, o los mismos perros se purgan cuando toman hierba y provocan diarreas y provocan el vómito. Es una forma innata, no consciente, no racional, que tiene el cuerpo de limpiarse. Entonces es importantísimo las curas depurativas con los cambios estacionales, las curas detox. O sea, esto no es una moda, esto es volver a lo que teníamos. Esto es volver al contacto de la naturaleza. Esto es ser conscientes de todo lo que os he expuesto e intentar poner freno a ello. Y nosotros, como laboratorio, en LR, tenemos armas para poder actuar en esta línea. Lo que os comento, la intoxicación. El organismo está lleno de toxinas, por excesos, por hábitos no saludables, que en un principio igual no somos conscientes. A corto plazo igual no se expresan, pero sí que hay algunos síntomas, ahora vamos a ver un poquito más, que pequeños síntomas en la salud que son inespecíficos, que te pueden hacer sospechar. Decir, oye, joder, necesito una puesta a punto. Cambios de color de la orina, de las heces, calambres en la musculatura, inflamación digestiva, calambres musculares, picores, irritación, sequedad de la piel, reflujo, ardor ácido, diarrea, cansancio inexplicable, disminución brusca del apetito, retención de líquidos, que tu piel se ponga amarilla. Son pequeñas pinceladas, pequeños tirones de oreja que nos dan nuestro organismo de que tenemos necesidad de depurarnos, ¿no? ¿Depurarnos de qué? De esas toxinas, de esas sustancias nocivas que se van acumulando en el organismo y que vienen de la contaminación, como hemos visto, de la alimentación, de la degradación de los propios tejidos, porque nuestros tejidos se mueren y se renuevan y estamos en proceso constante de cambio, de regeneración interna, todos los tejidos de nuestro cuerpo. De hecho, una persona, una vez que pasan 8 años, no tiene nada que ver con la persona que había 8 años detrás. Se han renovado totalmente todos los tejidos, hasta el tejido óseo. Entonces, entendiendo eso, nuestro cuerpo está adaptado. Está adaptado para esos procesos metabólicos que producen mucha acidez, está adaptado para poderlo procesar, para que en pequeñas cantidades nuestro organismo asume ese acúmulo de toxinas, pero el problema es cuando ya hay grandes cantidades. Entonces se acumula y ya se convierte en un auténtico problema de salud. Nosotros tenemos unos órganos que se encargan de limpiar, tenemos unos auténticos filtros, unos auténticos coladores que neutralizan y eliminan las sustancias tóxicas, como el hígado. Es el rey de la depuración, que es una máquina depurativa sin fin. Su función es, una de las grandes funciones, depurar, transformar las toxinas liposolubles en hidrosolubles para que vayan al riñón a limpiarse, metabolizar sustancias a través de los compuestos con grupos sulfidrilo. Por eso es importante el azufre para el hígado, para regenerar el hígado, para limpiar el cuerpo. Alimentos azufrados, como por ejemplo, ahí tiene su explicación de que el puerro, el ajo, la cebolla, que tienen muchos radicales azufrados, son tan buenos y tan importantes para depurar el organismo y para la función hepática, ¿no? Luego los riñones es un gran colador. Ya estuvimos hablando de los riñones, cómo filtran 150 litros de sangre al día. Y ahí sale la orina
con todos los residuos tóxicos que tienen que estar en la alcantarilla, y luego sale la sangre limpia, ¿no? Que es lo que nos permite la supervivencia. Luego tenemos también la piel, la mucosa, que se encargan no solo de defendernos como una barrera, de evitar que penetren cosas malas del exterior al interior, sino que también es un elemento de eliminación, es un elemento excretor, ¿no? Tanto las respiratorias como las digestivas. Y en la piel lo mismo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Entonces el organismo, ya digo, que está preparado para defenderse y eliminar las mismas toxinas que genera, porque eso es algo inherente a nuestra genética, inherente a nuestro metabolismo. Y son muchos años de evolución y nuestro cuerpo está adaptado a eso. Claro, el problema, entrada masiva de toxinas, se supera la capacidad de los emuntorios que hemos visto de limpiar, de neutralizar, y ya se empieza a acumular en el organismo. Y más en Navidad, y más ahora, que hay mayor consumo de alimentos de los que el cuerpo va a ser capaz de metabolizar, ¿no? Y encima de eso añadimos que son alimentos transgénicos con abonos químicos, con pesticidas, con aditivos, con conservantes, con medicamentos. Me remito a la primera diapositiva, ¿no? Entonces ya es llover sobre mojado. Entonces cuando nuestro cuerpo acumula residuos, ya esos residuos son ácidos. Esos tóxicos en su gran mayor parte son ácidos y tenemos una acidificación. Nuestro cuerpo se acidifica. El atasco de los filtros, la dieta ácida, alcohol, café, vuelvo a repetir lo que he comentado antes, ¿no? Entonces, cuando tenemos que nuestros filtros, porque están sobrecargados, porque tenemos un exceso de toxinas en el cuerpo, cuando nuestro hígado, nuestro riñón, nuestras mucosas, nuestra piel, no es capaz de sacar al exterior esa cantidad en exceso que tenemos, entonces esos filtros baja el rendimiento. Entonces tenemos una retención de tóxicos ácidos en nuestro cuerpo. Fijaros, el ácido graso en forma de colesterol, ácido úrico, ácido carbónico cuando respiramos, ácido oxálico, ácido pirúlico cuando metabolizamos el hidrato de carbono, ácido láctico cuando metabolizamos las proteínas y los hidratos de carbono, la creatina cuando metabolizamos las proteínas. Entonces, cuando se acumulan esa cantidad de ácidos en el cuerpo que nuestros órganos de limpieza no son capaces, nuestros filtros no son capaces de eliminar al exterior, cambia el pH. Cambia el pH y cambia el pH de qué? De la sangre. Pero el pH de la sangre ha de ser exquisito, no se puede modificar, porque se mueren las hormonas, se mueren los minerales, se mueren las vitaminas, se mueren los glóbulos rojos, se mueren las defensas. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo como defensa? Lo pasa al espacio extracelular. ¿Qué es eso? Eso se llama técnicamente sistema básico de Pitchinger. ¿Y qué significa ese espacio extracelular? Lo hemos comentado en alguna ocasión, pero para las parceiras y socios nuevos, ¿no? ¿Qué significa? Que nuestras células están flotando en agua. Nunca encontrarás una célula pegada piel con piel, permitidme la licencia, a otra célula. Siempre hay un espacio extracelular, un espacio que se compone de líquido, que es el sistema básico de Pitchinger. Eso que está flotando en agua. Ahí es donde empieza la enfermedad. Cuando nuestro cuerpo está atascado, como la sangre no puede tener una variación de pH, esos residuos se meten al espacio extracelular, desgraciadamente. ¿Y qué pasa con las células? Pues las células, aquí he puesto una analogía, son como un oficinista, es mi ejemplo. Por ejemplo, yo estoy pasando consulta y tengo un entorno agradable. Estoy pues con una música medioambiental, una buena temperatura, un entorno bonito, ya veis un poquito la niña de LR, mi cuadrito, mis recuerdos, y entonces rindo, me centro en mi paciente, me meto en el paciente, me meto en la enfermedad y le doy una solución. Pero en cambio, si yo tuviese frío y tuviese malos olores, estuviesen pasando personas por detrás y no estoy a gusto, pues no me puedo centrar ni en el paciente ni en la patología, ni puedo dar una solución adecuada. Pues esto, las células de nuestro cuerpo son pequeños doctores, son pequeños oficinistas, son pequeñas personitas que tienen que estar haciendo su actividad, pero necesitan un entorno agradable para rendir, para hacer una actividad correctamente. Entonces, si nosotros no permitimos ese entorno, van a funcionar mal. Entonces, inicialmente, cuando funcionan mal, depende de qué órgano funcione mal, tenemos una sintomatología, lo que os he comentado antes, muy
inespecífica, que no te dice nada, que no encuentras una patología si haces una analítica, erupciones, dolores de cabeza, ardores, acidez, pequeñas alergias, mal aliento, en las uñas débiles, caída de pelo, dolores de articulaciones, entumecimiento general, dolores musculares. Dices, ¿por qué esto me duele? Falta de concentración. ¿Veis? Eso son una pequeña mala función o las células del sistema nervioso central, del hígado, de la musculatura, del cerebro, de la piel, del pelo, del folículo piloso. ¿Por qué? Porque empiezan a cojear, ¿no? Si no atendemos a esta pequeña bandera de socorro que nos sacan con estos síntomas en nuestro cuerpo, va progresando. Se va acumulando más toxinas, se va acumulando más acidez. Y entonces ya salen patologías más grandes, más gordas, de mayor entidad. La tiroides funciona mal, la suprarrenal funciona mal y genera un sobreestrés y una ansiedad importantes, una alteración de la función hepática, un hígado graso, una fibrosis orgánica, piedras en la vesícula, piedras en el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Y si seguimos haciendo tratamientos sintomáticos y no escuchando a lo que nos dice nuestro cuerpo, esto va más, señoras y señores. Ya tenemos osteoporosis, tenemos una gota, patologías crónicas degenerativas, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, depresión, síndrome de sensibilidad múltiple. Y como esto vaya más, al final, cáncer. Te meto un cancerazo y aquí me quedo. Punto, bravo, ahí se acaba todo. Eso es un poco la evolución. Nuestro cuerpo se intenta defender ante eso. Una forma de defenderse es la retención de líquidos, intenta diluir los tóxicos. Acordad lo que os he dicho, el ejemplo del espacio extracelular de las células, el sistema básico de Pitchinger, es decir, el líquido que rodea nuestras células. Si este espacio se carga de tóxicos, si nosotros aumentamos el espacio, es decir, retenemos más líquido, pues entonces vamos a tener menos tóxicos. Se diluyen los tóxicos, pero eso es una huida hacia adelante. Esto es el típico ejemplo de la señora, porque esto ocurre sobre todo en la señora recia, mayor, con muchas patologías, con mucha medicación, que se pone a dieta y no adelgaza. Y rayos, esto no puede ser. Tú comes en casa, se mete en el hospital, la tienen a dieta de 500 calorías y esa señora no adelgaza. ¿Por qué? Porque como esa señora adelgaza y se muere, porque lo que le mantiene gorda es una retención de líquido que le está permitiendo mantener con vida estas células, porque está diluyendo los tóxicos. Entonces, mientras tú no hagas una limpieza con esa señora, no va a adelgazar esa señora. Lo hablaremos cuando comentemos el plan 28 días en el mes de enero. Lo volveremos a recordar. Entonces, otra forma, si no se puede defender nuestro cuerpo, pues las células se van fibrosando, haces cirrosis, haces esclerosis renales, o otra posibilidad es que nuestro cuerpo intenta, secuestrando minerales alcalinos, ¿de dónde? Del hueso. ¿Dónde está el mayor conjunto de minerales alcalinos? En el hueso. Es decir, haciendo una osteoporosis, se va a defender de la acidez, porque con esos minerales alcalinos va a neutralizar la acidez. O drenando tóxicos hacia la piel. Es un intento de decir, joder, tengo que salir por donde sea, pues anda a las glándulas sebáceas, anda a las glándulas sudoríparas, o anda a la función eliminadora también de la mucosa del intestino. Y ahí tenemos psoriasis, dermatitis, tenemos enfermedades de Crohn, colitis ulcerosas, que son patologías de entidad. O, en un momento dado, una mutación o un cáncer. Es decir, cuando vuelvo al espacio extracelular, si aquí se acumulan muchos tóxicos y no hay oxígeno, esa célula solo tiene dos opciones, o morir o mutar genéticamente. Me adapto a vivir sin oxígeno, me adapto a vivir en un entorno tóxico, es decir, muto, genéticamente cambio, pero entonces, claro, esa célula va a vivir, pero para nosotros es un cáncer, es una célula tumoral. Entonces, ese mal estado del entorno celular permite una mutación con mucha más facilidad. Es una adaptación al entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es detoxificar y alcalinizar. ¿Cómo? Bebiendo abundante agua, lavando los filtros. Mínimo 3 litros de agua al día. Una dieta alcalina de la que tanto hemos hablado, no voy a entrar en detalle. Hacer una depuración. Ahora vamos a ver con qué podemos empezar una depuración con los elementos que tenemos nosotros en el laboratorio.
Ejercicio. El ejercicio es que nos da vida porque vamos a estimular la eliminación de tóxicos a través de las glándulas sudoríparas. Aparte de que vamos a comernos el estrés, vamos a generar, ya hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Vamos a cortar una de las vías de mayor acúmulo de radicales libres, como es el estrés, la tensión interna, ¿no? A través de fitoterapia, como ahora vamos a ver, con nuestra superinfusión, con nuestro super cha, nuestro super té, ¿no? O metiendo en la comida alimentos como las alcachofas, espárragos, los ajos, el limón, la col, que son elementos muy depurativos, o neutralizando acidez. Es decir, si nosotros tenemos mucho ácido en el cuerpo, mucho tóxico ácido, y nuestro cuerpo nos está quitando el calcio del hueso para neutralizar esa acidez, oye, pues si le metemos nosotros un elemento como el Probalance, que es un elemento alcalino, que tiene citrato de magnesio, que tiene cloruro sódico, que tiene citrato de calcio, o sea, elementos muy alcalinos, pues estamos neutralizando esa toxicidad, estamos neutralizando la acidez, ¿no? Entonces, el Probalance, como ayuda detoxificante de nuestro cuerpo para hacer una puesta a punto pre-navideña o post-navideña, es un elemento importantísimo. De hecho, está metido en el plan 28 días, por eso que os he comentado. Lo hablaremos más adelante, ¿no? ¿Qué otras ayudas tenemos para la función hepática? Pues tenemos el Pro12. El Pro12 lo hablamos el webinario pasado. Vamos a darle, voy a sacar un pequeño extracto de por qué ese Pro12 es importante. El aloe vera sibera. Aloe vera, todos los aloe veras, porque el aloe vera per se es un elemento depurativo, ahora lo voy a nombrar más despacio, ¿no? Pero sobre todo el sibera por esa composición en ortiga, que la ortiga es un elemento diurético, es un elemento depurativo, estimula la función renal, ¿no? El Vitaactiv, ahora vamos a ver también que es importante que nosotros tengamos un aporte de vitamina B. La vitamina B es la vitamina del hígado, y si tenemos un aporte correcto de vitamina B, vamos a permitir que tenga unas funciones hepáticas, unas funciones depurativas, entre otras muchas funciones que tiene el hígado, correctas y adecuadas a lo que necesitamos. El Reishi, que es otro elemento importante depurativo. A nivel de riñón, ¿cómo podemos ayudar al riñón? Podemos ayudar con la ortiga. ¿Dónde tenemos la ortiga? Lo que he dicho. La ortiga la tenemos en el aloe vera sibera y también tenemos en el té Figuactiv, ¿no? Nuestro cha por excelencia depurativo, que ahora lo voy a destripar un poquito. La ortiga para mí es un elemento fundamental, es un empujón al riñón, en su función depurativa. Esto es una ortiga, lo que veis en la foto, ¿no? Y la ortiga aparte también actúa como remineralizante. De hecho, en España, en la posguerra, se comían ensaladas de ortiga porque metían mucho calcio y muchos nutrientes minerales y ayudaron, entre otras cosas, a subsistir en una época de mucha carencia y mucha penuria como fue la posguerra. El Vitaactiv, ya digo que es muy importante porque, claro, las vitaminas son fundamentales para la función, para todas las funciones, ¿no? Pero en este caso para la función depurativa a nivel hepático. La vitamina B es la función del intestino, o sea, es la vitamina del intestino, la vitamina del sistema nervioso y la vitamina del hígado. Son los tres órganos, hace falta para todos, pero son los tres órganos que mayor necesidad tienen de aporte de toda la familia de las vitaminas, ¿no? De las vitaminas B sobre todo, ¿no? Aparte que el Vitaactiv también tiene vitamina D y vitamina E, ¿no? Y lo que diferencia el Vitaactiv de unas vitaminas sintéticas es que la vitamina del Vitaactiv se extraen con la matriz del vegetal o del cual se saca, ¿no? Va inserta, porque esa matriz donde va inserta en el vegetal la vitamina, no es solo la vitamina, sino que tiene oligoelementos, tiene cofactores, tiene enzimas, tiene minerales que favorece tanto su asimilación como su acción dentro del organismo. La diferencia de las vitaminas naturales frente a las sintéticas es que las naturales, insisto,
no solo es la vitamina lo que aportamos, sino todo lo que rodea a esa vitamina. Es la matriz natural, ¿no? En cambio, las sintéticas, pues se elaboran muchas veces de elementos hasta tóxicos, os diría yo. La síntesis de laboratorio a partir de compuestos petroquímicos. Por ejemplo, la vitamina A viene del gas acetilo, la vitamina B viene del carbón de hulla. Y realmente por la falta de esos nutrientes que aporta la matriz natural es como una cáscara de la vitamina, es un coche sin motor. De nada nos vale tener un buen Ferrari si ese Ferrari no tiene motor y mucho menos si no tiene la energía para poder hacer su función, que es transportarnos, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso yo siempre hablo de nuestras vitaminas con la recomendación entre 5 y 10 miligramos al día es suficiente para tener muchísima más acción en nuestro cuerpo, terapéutica y de mantenimiento, que otras vitaminas sintéticas a mucha mayor cantidad. De hecho, una vitamina sintética a dosis altas podría incluso llegar a ser perjudicial. Nosotros tenemos el Vitactiv, lo estamos sacando de un concentrado de frutas y verduras. Ahí tenéis de 20 frutas y verduras, grosella, fresa, albaricoque, frambuesa, y esto es lo que contiene. Son dosis que son las mínimas requeridas o aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud para no tener una carencia. Eso es lo que contiene 5 mililitros del Vitactiv. Luego, ayudas a la mucosa digestiva, lo que os he comentado, el aloe vera. Porque el aloe vera está en todos los palos, ¿no? Tanto el miel, el melocotón, el sibera, el fridón y en su momento el açaí que tuvimos en el verano, ¿no? ¿Por qué? Porque el aloe en sí, que es la mayor composición de los aloes revivibles, un 90%, es un tónico sobre el estómago. Regula la mucosa del intestino, que hemos dicho que es defensiva y también es depurativa. Y es un regenerador a nivel interno. Mejora el tránsito intestinal, alivia gases, alivia cólicos, estimula la función de la vesícula biliar, que es la vía de excreción del hígado. El hígado machaca, es una apisonadora que machaca los químicos y el riñón y la vesícula biliar lo sacan fuera. La vesícula biliar, ¿cómo? A través del intestino. Con lo cual, si nosotros estimulamos la función de la vesícula biliar con el efecto que produce más pigmentos biliares y lo saca fuera, que es el concepto colerético y colagogo, a través de la aloe vera, estamos facilitando todos los procesos depurativos. También actúa sobre la función hepática, estimulando la función hepática, entre ellas la depurativa. Y luego, que no voy a entrar en esto, el Fiberbus ayuda a la mucosa digestiva, lo vimos el webinario pasado. ¿Por qué? Porque es un prebiótico, porque regula el tránsito intestinal, porque cuando se descompone por las bacterias en el intestino grueso, da de comer a los colonocitos. El Pro12 es importante también. Ahora me gustaría recordar una cosita del Pro12 que vimos hace 2 semanas, ¿no? Y luego ayuda a vías respiratorias. ¿Con qué podemos ayudar, rayos? Con el Cistus incanus, que nunca está de más recordarlo, y más en los tiempos que estamos pasando, con el tema de la porra del coronavirus, ¿no? Aparte de tomar Cistus incanus, dejar de fumar, hacer deporte e intentar respirar aire puro en la medida que podamos. Eso es importante. No es lo mismo hacer deporte por la acera de la Castellana que irte al Retiro a hacer deporte. No tiene nada que ver. Entonces, Cistus incanus, ya sabéis que es la jara gris. Son hojas de jara gris que son ricas en polifenoles, entre otros principios activos, ¿no? Entonces tiene unas propiedades antibacterianas que están avaladas por estudios, en este caso la Universidad de Münster de Alemania, estudios pues mata Escherichia coli, mata Helicobacter pylori, mata Candida albicans, antivírica, antifúngica, anticancerígena, también hay algún estudio hecho en Alemania, antioxidantes, antiinflamatoria, reforzadoras del sistema inmunitario. ¿Esto a qué nos lleva? Al beneficio del Cistus incanus, ya no solo estimulando el sistema inmune y reforzando el sistema inmune, sino incluso previniendo las infecciones víricas. Hay estudios sobre la gripe, de cómo el Cistus incanus evita que se fije a la membrana de las mucosas respiratorias. Entonces impide que penetre dentro de ese endotelio que tenemos en las membranas respiratorias y replicándose y multiplicándose y contagiando al resto de mucosa, ¿no? Con el coronavirus no hay estudios,
pero con la gripe funciona inhibiendo el que se fije en las membranas, en las células de la membrana respiratoria, ¿no? Mejora también el sistema cardiovascular, es antiespasmódica, ayuda a controlar las digestiones pesadas, las diarreas, es depurativa. Es depurativa, que es a lo que voy, ¿no? Ayuda a eliminar sustancias tóxicas como cadmio y como plomo en áreas contaminadas, es decir, en las grandes ciudades. También actúa sobre enfermedades de la piel, salud bucofaringea. Cuando lo tomamos haciendo gargarismo, disminuye la inflamación de la boca y de la garganta, amigdalitis. Recordad, el coronavirus entra por las mucosas nasales, las mucosas de vías respiratorias altas, es antibacteriana, que lo tenemos en spray, para llevarlo en el bolsillo, 2 puffs a cada lado de la garganta 3 veces al día o las veces que sea necesario. Lo tenemos en cápsulas para tomar en casa. En cápsulas tenemos el zinc, un refuerzo de zinc, que este refuerzo de zinc nos aporta, junto a la vitamina C, un estímulo extra para el sistema inmunitario, aparte de que el zinc estimula la cicatrización de mucosas y acorta el tiempo de evolución de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y luego tenemos en infusión, que es como a mí me gusta recomendarla, ya sabéis que soy un auténtico hierbero, antigua usanza, cómo hacer la infusión, hacer y tomarla, ochá para los amigos y amigas portugueses que me estén escuchando, es tomarla haciendo gargarismos, es decir, tomas la infusión, haces gárgaras y luego la ingieres, ¿no? Así hasta que acabas el vaso que te preparas de infusión 3 veces al día, ¿no? E incluso en infusión bien colada, para que no queden mijitas, con un colador de café vale para hacer lavados oculares cuando hace falta hacer un efecto antibiótico, antivírico para conjuntivitis víricas o conjuntivitis bacterianas. El recuerdo que os quería dar sobre el Pro12 era, lo que lo vimos hace 2 semanas, era el recuerdo sobre la función hepática. El gran, acordaros, el gran órgano depurativo sin fin, ¿no? Es un órgano que no para de depurar, de limpiar el cuerpo. Os recuerdo simplemente que el Pro12 tiene Lactobacillus rhamnosus y se ha estudiado que disminuye el efecto del daño hepático de los tóxicos hepáticos, como por ejemplo el paracetamol. Hay estudios en esa línea, es decir, protege de la toxicidad de las toxinas, de los elementos que tomamos del exterior, entre otras cosas paracetamol, cuando he dicho un abuso de los medicamentos, y también actúa sobre el hígado graso no alcohólico o incluso la hepatopatía alcohólica, es decir, cuando una persona abusa del alcohol y puede generar una hepatitis o una cirrosis, hepatitis química, ¿no? Ahí está el Lactobacillus rhamnosus, cómo actúa en esa línea, ¿no? Y también, incluso, que sepáis, que os quiero recordar cómo en el Fiber Boost o en los prebióticos del Pro12 generan ácidos grasos de cadena corta cuando se metabolizan en el intestino grueso, que eso actúa depurando a nivel hepático. Los ácidos grasos de cadena corta, cuando se absorbe por el intestino, actúan sobre la función depurativa hepática y también es un elemento importante para alimentar la microbiota del intestino grueso y también para alimentar las células del intestino grueso, ¿no? Lo que se llaman los enterocitos o en este caso colonocitos, ¿no? Y luego el reishi. El reishi también, dentro de las múltiples funciones que tiene el reishi, porque el reishi no es una planta cualquiera, joroba, es que el reishi se ha usado desde hace más de 3.000 años. Además, quienes lo utilizaban eran las clases más pudientes orientales, ¿no? Eran los emperadores chinos, eran los que tenían un auténtico ejército de sirvientes buscando reishi por los bosques húmedos de China, porque es una seta que no sale en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, de cada 10.000 tocones de árboles muertos, sale reishi en uno, porque hace falta unas condiciones muy concretas de humedad y de temperatura para que esas esporas tan duras que tiene ese hongo germinen con facilidad, ¿no? Es muy complicado. Y el reishi tiene es un efecto depurativo al actuar sobre la función hepática, es un regenerador hepático, previene la cirrosis, acelera la degradación del alcohol en el hígado y de otros elementos que pueden ser tóxicos para el hígado, ¿no? En definitiva, el reishi técnicamente se llaman triterpenos, que tienen una actividad antiinflamatoria, anticirrótica y regeneran los niveles de enzimas hepáticos.
Por eso quiero sacar a colación el reishi, aparte de las otras muchas funciones depurativas y hepáticas que tiene, ¿no? Y luego, por último, quería dar un recuerdo al cha, que no por humilde, que es un producto que es barato, que dices, es que es el hermanito pequeño, ¿no? El cha figuatí, el té figuatí, son las plantitas y tal. Pues resulta, me cachi la mar, que las plantitas en infusión son posiblemente más potentes igual que tomadas en extracto, ¿eh? Ojo al dato, porque igual tú tomas un principio activo pero y tiene un efecto terapéutico, pero cuando tomas una infusión de una planta, estás cogiendo todo el extracto de esa planta y tienen muchos principios activos que actúan sinérgicamente entre sí, potenciándose entre sí. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el cha figuactiv que tiene mate, que tiene propiedades digestivas al aumentar la producción de bilis. Ya estamos hablando del efecto depurativo. Aparte que cuando actúa sobre la producción de bilis siempre tiene un efecto reductor del apetito. Tiene el té verde que tiene el efecto diurético, aparte del efecto antioxidante por la epigalocatequina que tiene el té verde. También tiene efecto diurético por su riqueza en potasio. Diurético, el té rooibos, que tan de moda está, el efecto diurético, efecto digestivo, el regaliz como protector hepático, regenerador de mucosas gástricas, antiácido porque regenera la mucosa del estómago, y luego aparte tiene la citronela, que también tiene cierto efecto diurético, y el apacho, que tiene un efecto importante antioxidante e inmunoestimulante, estimula nuestro sistema inmunitario. Insisto, son plantas que ayudan al riñón, al sistema digestivo a hacer su función normal y son funciones protectoras, estimulan la función hepatobiliar, que es fundamental en el proceso digestivo. Son plantas depurativas, son plantas diuréticas, que habría que tomar sistemáticamente todo el mundo. En vez de tomar un té, yo os aconsejaría tomar el figuactiv, porque aparte que lleva el té, tiene otras muchas funciones para nuestro organismo que todas redundan en el buen estado de salud. Y ya, esta es la última diapositiva. Esta, Paula, tú no la... no te la he puesto porque esta la he visto hoy. Porque claro, aparte de formar, yo me gusta formarme, ¿no? Y también escucho webinarios de otros compañeros y otras compañeras, y aquí os saco una diapositiva, una captura de pantalla de un webinario de la doctora Teresa Lajo, que claro, hace un par de días, ¿no? Que hablaba de la endocrinología y nutrición aplicada al sistema inmunitario, ¿no? Y os saco porque cuando hablamos del sistema inmune hace 2 webinarios, hablábamos de estos elementos y yo los vi reflejados totalmente en la recomendación que hace la doctora Lajo sobre cómo estimular el sistema inmunitario de forma natural, ¿no? Ahí tenéis cómo recomendaba la vitamina D que tenemos en el VitaActiv, la vitamina C que tenemos en el VitaActiv y tenemos en gran parte de la gama de los aloe veras bebibles, tenemos la vitamina A, tenemos el magnesio que tenemos el ProBalance, el zinc que tenemos desde los elixires, el zinc, hasta lo que hemos comentado, el Cistus incanus que tiene aporte de zinc, el selenio que tenemos junto al zinc en el Inmune Plus, en el aloe vera bebible Inmune Plus, aporte de yodo, esto no lo tenemos, y luego como inmunonutrientes también tenemos el omega 3, nosotros tenemos de los mejores omega 3 del mercado. Recomienda el reishi, ahí lo tenemos, recomienda quinasia, también recomienda propóleo, recomienda probióticos y prebióticos y posbióticos, es decir, recomiendan Pro12, un Pro12 sin ir más lejos, recomienda una melatonina, que nosotros tenemos el precursor de la melatonina con el Night Master, que aporta triptófano que se transforma en melatonina y en serotonina, el resveratrol. A todo el mundo, todos sabéis dónde tenemos el resveratrol, ¿no? Lo tenemos en el Mind Master rojo, que es rico en resveratrol. El aporte de alicina, eso es el principio activo del ajo. Aporte de quercetina, eso no lo tenemos en el ER, pero también recomendaba el aporte de lactoferrina. ¿Qué es la lactoferrina? Es uno de los elementos fundamentales del calostro. Fijaros que tenemos LR, o sea,
la doctora Alajo está recomendando LR sin ser consciente que está recomendando LR. O sea, que tenéis en la palma de la mano. Os pongo un ejemplo para que seáis conscientes de lo que nos está aportando, de las armas que nos aporta el laboratorio. Y sobre todo, armas que a las concentraciones que tenemos son complementos alimenticios y son elementos que nunca va a producir una toxicidad. Y normalmente no va a producir, salvo que haya una sensibilidad, una interacción medicamentosa o un efecto secundario a las personas que lo están tomando. En fin, pues esto es lo que os quería comentar. Insisto, es la primera parte de un webinario. Entenderéis por qué es la primera parte de un webinario cuando hablemos del segundo webinario, el siguiente que vamos a hablar a este, que hay